Buenas tardes. Seguimos con la siguiente mesa. En este caso tenemos la suerte, el placer, yo diría el honor de tener con nosotros a Carlos María Romeo Casabona, catedrático emérito de Derecho Penal, fundador y director de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano del País Vasco, doctor en Derecho con premio extraordinario, doctor en Medicina por la Universidad de Zaragoza, diplomado superior en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Comité de Bioética del Consejo de Europa, asesor de muchos organismos de esta institución, presidente del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos en Euskadi, fue miembro de la Junta del Espacio Europeo de Investigación, del Grupo Europeo de Ética de la Investigación en Ciencia y Nuevas Tecnologías, y yo creo que si siguiese contando en su currículum no terminaría de la cantidad de órganos, comisiones, asesorías que tuvo en comisiones internacionales, en la Organización Mundial de la Salud, en la UNESCO, en Naciones Unidas y en toda una serie de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y, diríamos, evaluador, conferenciante en muchísimos países. Fue también incluso magistrado, también sustituto de la Audiencia de Zaragoza, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, el fundador y director precisamente del Centro de Estudios Criminológicos en la Universidad también de La Laguna, además de más de 30 libros, de 300 capítulos, de artículos, traducido a múltiples idiomas, a más de 8 idiomas. Dirige y ha dirigido multitud de proyectos. Yo destacaría sobre todo más de 30 tesis doctorales, director de la revista que seguro que conocen casi todos ustedes de Derecho y Genoma Humano, porque ya tiene más de 60 números, ya desde el año 1994, director y coordinador de la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, el Tratado de Derecho y Envejecimiento, Derecho Penal 1 y parte general y Derecho Penal 2 parte especial, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Simplemente yo diría y nombraría ya por terminar y no alargar mucho esto, ya que el tiempo que tenemos es escaso, ha sido nombrado doctor honoris causa por al menos 6 universidades españolas y de ámbito internacional, además de muchos premios, y yo lo resumiría todo quizá en una o dos palabras. Yo diría que tenemos con nosotros hoy aquí un maestro en bioética, un maestro porque ha creado, diríamos, tiene muchos discípulos, algunos lo hemos visto hoy precisamente aquí haciendo una exposición antes a la doctora Leire, y muchos más, y sobre todo que diríamos, ha hecho eso que decimos normalmente que hay que hacer en la bioética, ser multidisciplinares o interdisciplinares y ser capaz de trabajar distintos ámbitos y distintos campos. Y como podéis ver y observar todos, se ha movido en el ámbito del derecho, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la criminología, es decir, ha abarcado muchos campos y, por tanto, tiene esa posibilidad de ese enfoque pluridisciplinar o multidisciplinar característico en nuestro campo. No quiero agotarle más tiempo porque lo que todos es escucharle, y hoy precisamente nos viene a hablar sobre la edición de genes en el marco normativo internacional y europeo, el CDBIO del Consejo de Europa y el Grupo Europeo de Ética de la Comisión Europea. Cuando quieras, Carlos María. Muchas gracias, Jesús, y muchísimas gracias por esta larga presentación, que eso te agradezco profundamente. Bueno, yo quería empezar saludando a Isolina Riaño, a Marcelo Palacios, y me vais a permitir los dos que saludé también especialmente por la ocasión que se nos presenta a Juan Ramón Lacadena, ¿verdad? Uno de los pioneros de la SIBI, y como precisamente en esta 12ª edición se le hace un reconocimiento por parte de la SIBI, pues me parece que es, por mi parte, entrañable el poder saludarte especialmente. Y bueno, pues a los colegas del Comité Científico de la SIBI, a Pilar Nicolás, mi coordinadora, y bueno, ya tantas personas que conozco hace muchos años y otras que veo que son nuevas, lo cual no me hace ver a mí que soy ya tan mayor, sino que ellos son tan jóvenes. Y así lo arreglamos mejor. Bien, vamos a ver si me puedo adaptar a esto de las teclas. Ese es el título que ya ha mencionado Aquilino ahora. Bueno, me voy a saltar esto porque la verdad es que los compañeros y compañeras que han intervenido esta tarde pues han tocado ya muchos puntos que están de alguna manera conectados
o a veces directamente conectados con el objeto de mi presentación. Aquí tenía para decir una serie de comentarios, comentarios y respuestas iniciales que se han ido planteando en todos estos años y sobre todo pues en los últimos en relación con la edición de genes, ¿verdad? Como una forma de intervención genética. No las voy a leer porque prefiero ya ir directamente, porque si no, no me va a quedar tiempo, directamente a los dos puntos en los que debo centrarme, que son, ahora voy a hacer una pequeña introducción, ¿verdad?, de ambos, el Consejo de Europa, donde radica el Comité de Bioética o de CBio, y mencionaré también muy rápidamente el Grupo Europeo de Ética de Ciencias y Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea, para luego pasar a ver qué se ha hecho en concreto en los últimos años por estos dos, primero por el órgano del Consejo de Europa, no solo por el Comité de Bioética, pero principalmente por parte de él, y qué es lo que ha hecho el Grupo Europeo de Ética también sobre esta misma cuestión. Aquí tenemos en primer lugar la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es un organismo internacional, para aquellos que no estén familiarizados con las instituciones político-jurídicas que tenemos en el ámbito europeo. Es un organismo internacional, regional, europeo, que comprende 47 Estados miembros y que, lo que pretende es la unificación de la normativa de los Estados miembros del Consejo de Europa y, desde luego, desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Como decía, pues en el año 2015, yo creo que voy a intentar ir aquí porque no veo bien las letras. Bueno, en el año 2015, pues la Asamblea Parlamentaria se pronunció en el interés que tenía este tema, pero estamos hablando ya de 2015, y que la Asamblea Parlamentaria estaba obligada a tomar una posición, a pronunciarse. Bien, esto habría que decirlo puesto que estamos hablando del Consejo de Europa, pero donde ha recaído más el peso de reflexión y de estudiar posibles acciones en relación con la edición de genes ha sido en el Comité de Bioética del Consejo de Europa, en el que están representados todos los Estados miembros, esos 47 Estados miembros, en algunos casos no solo por un representante, sino por varios, y además diversos Estados que asisten como observadores con voz y sin voto, así como algunas organizaciones no gubernamentales de carácter privado, incluido en este caso, porque sí que es público, es la propia Unión Europea. Bien, tenemos la declaración sobre tecnologías de la edición del genoma de 2015, que fue pues un texto que después recogeré alguna de sus contenidos, porque luego se ha retomado con posterioridad y así evito repetirme, pues hace, ¿verdad?, con una referencia al convenio de Oviedo. Bueno, ya sabemos que se ha mencionado a lo largo de toda la tarde, el convenio de Oviedo va a tener que estar indefectiblemente presente en mi presentación. El convenio de Oviedo de 1997, que se firmó en la ciudad no por casualidad, en la ciudad de Oviedo, y que contiene ese artículo 13 que hemos visto ya tantas veces mencionado a lo largo de la tarde. En cuanto se señalan aquí también las restricciones y prohibiciones, me van a perdonar, pero tengo que ir porque no solo soy miope, sino que veo mal, como suele pasar a los miopes. Aquí, creo. Bien, ahora sí. Bueno, disculpen, pero así veo mejor. Bueno, pues estábamos hablando del Consejo de Europa, de manera introductoria, y estaba diciendo pues lo que ha hecho, ¿verdad?
la declaración, estábamos hablando de la declaración sobre tecnologías de la edición del genoma de 2015, de 2 de diciembre de 2015, que es muy importante y que ya hace, en esa fecha ya lejana a la actualidad, el convenio, claro está, de 1997. También se hace referencia a las restricciones y prohibiciones en cuanto a las intervenciones en la línea germinal, en ese artículo 13 del Convenio de Oviedo, que quizá después volveré a leer porque en torno a él va a girar el peso de mi intervención cuando esté hablando precisamente del Convenio de Oviedo. Y también se menciona en este documento la necesidad de un debate público abierto. Ese fue el primer paso que yo creo más específico y concreto que dio el Comité de Bioética, apoyándose en el artículo 28 del propio Convenio de Oviedo, que prevé que deberá haber debates públicos en las diversas materias que están contempladas en el convenio o que podrían llegar a estarlo. El Pleno de la Comisión del Comité de Bioética del Consejo de Europa, al año siguiente, 2016, se planteó que realmente había que estructurar algún posicionamiento en un tema que ya se reconocía desde el principio, y yo creo que en eso coinciden todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales que han mencionado las personas que han intervenido esta tarde, en particular los 3 comunicantes. También el continuar debatiendo, la importancia de continuar debatiendo los aspectos éticos y legales de las tecnologías emergentes relacionadas con la publicación del genoma. Y para ello se creó incluso un grupo estratégico del Comité de Bioética que sigue trabajando. En el periodo 2018-2019 se reabre el debate sobre el artículo 13. Era obvio que se tenía que entrar en este artículo y para ello se crea, dentro también del seno del comité, un grupo de trabajo sobre edición genética. Bien, yendo brevemente a esa pequeña presentación de la Comisión Europea. La Comisión Europea es, digamos, el gobierno, ¿verdad?, el colegio de comisarios europeos de la Unión Europea, o en este caso se llama Comisión Europea. Y ahí se integran todos los comisarios europeos, su número es variable, no nos interesa entrar en ello ahora, y que preside el presidente de la Comisión Europea, en este caso la presidenta Ursula von der Leyen, que podríamos decir que está en funciones, dado que ya estamos en un proceso electoral para renovar los miembros del Parlamento Europeo. Antes hablaba del Consejo de Europa de Asamblea Parlamentaria, ahora Unión Europea, Parlamento Europeo, y he de decir que a diferencia, para quienes no lo sepan, que a diferencia del Consejo de Europa, que es un organismo internacional de carácter regional, de carácter europeo, que quiere decir que son estados soberanos que han decidido voluntariamente unirse bajo el marco de este organismo internacional. Pero ahí son estados soberanos. Ahí cada uno tiene su propia autonomía, su propia independencia para decidir a qué se vincula y a qué no se vincula dentro de las normas de diversa naturaleza que pueda aprobar el Consejo de Europa. Aquí no, estamos ante un órgano, en el caso de la Unión Europea, un órgano supranacional que une a diversos estados que voluntariamente decidieron unirse a la Unión Europea, claro está, siempre previa aceptación de la propia Unión Europea dentro de los procedimientos tan complejos que tiene. ¿Qué significa esto comparando con el Consejo de Europa, aunque solo sea dar un perfil muy sencillo? Pues que aquí las decisiones que toman los órganos, valga la redundancia, decisorios de la Unión Europea son vinculantes, directamente vinculantes para los Estados miembros de la Unión Europea. Ahí no es el Estado soberano el que decide si se vincula o no en estos momentos a un reglamento o en el pasado a una directiva, sino que por el hecho de ser miembro de la Unión Europea están obligados a cumplir todo este tipo de disposiciones, incluso de ser sancionados si se retrasan en ello.
Bueno, pues en relación con la Comisión Europea, en el año 2016 se aprobó la declaración por parte del Grupo Europeo de Ética en las Ciencias y las Nuevas Tecnologías, la declaración sobre la edición genética, es así como se figura el texto en su versión original, traducida al español en 2016. Bueno, era también un primer acercamiento. Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los textos, documentos de la naturaleza que sean, que se fueron aprobando en aquellas primeras fechas en relación con la edición de genes eran muy prudentes y poco específicas, poco concretas. Todo esto de manera consciente a la vista de la experiencia de unos 20 años atrás, cuando bueno, pues se dio la noticia y se comprobó, claro está, la clonación de un primer mamífero, por primera vez de un mamífero, la famosísima oveja Dolly. Esto, hay que decirlo entre paréntesis, refleja, el caso de la oveja Dolly, refleja precisamente la rapidez con la que el propio Consejo de Europa resolvió este problema, porque nadie hablaba de clonación, puesto que no se consideraba que fuera posible. Y bueno, pues mediante un protocolo adicional, que era una de las herramientas de las que disponía el propio Convenio de Oviedo, pues se aprobó, no llegó a un año, después del 4 de abril de 1997, es decir, de su firma, se aprobó un protocolo adicional sobre la clonación. Pero claro, en aquella época la clonación pues, suscitó grandes debates, etcétera, y ya cuando vino la edición de genes, pues los organismos diversos, asociaciones, profesionales y todas las entidades del siglo que fueran que se pronunciaron lo hicieron con mucha prudencia y sobre todo en las primeras tomas de posición. Y la verdad es que concretando muy poco, lo cual, bueno, pues no parecía mal en esos comienzos. Entre 2016 y 2018, el Grupo Europeo de Ética estuvo preparando una opinión sobre la edición de genes que incluye genes humanos, de animales y plantas y su impacto en el medio ambiente, además de ocuparse de los gene drivers, de los conductores, no sé la palabra, genéticos. Bien, si se fijan, 2 años le costó aprobar esa opinión. Opinión que, por otro lado, bueno, ahora vamos, pues responde a la manera de actuar de la Comisión Europea y dentro de el Grupo de Ética de Europa, europeo. Bueno, entonces hecho ese primer panorama. Ahora voy a intentar entrar un poco más detenidamente, después explicaré algo más sobre qué es el Grupo Europeo de Ética, se conoce también como EGGE, por su acrónimo en inglés. Volvamos al Comité de Bioética del Consejo de Europa, CDBio. El Convenio de Oviedo del Consejo de Europa, como ya se ha visto antes y quizá por razones de tiempo no lo voy a volver a leer, porque precisamente lo acaba de leer Joaquín Jiménez, creo que lo ha leído, bueno, ha leído la segunda parte o ha expuesto la segunda parte. Bien, he de decir que aparte de la importancia que tiene este artículo 13 directamente, como se ha podido ver de manera reiterada a lo largo de la tarde, es muy importante, como ha señalado el último comunicante Joaquín, la importancia interpretativa que tiene para el convenio en su conjunto y para cada artículo en particular, si es que se menciona de esa manera, el informe explicativo. La mayor parte de los convenios y tratados y no solo ellos, del Consejo de Europa van acompañados de un informe explicativo, ¿verdad? Que bueno, pues hace unos comentarios breves del propio texto que se haya aprobado, tratado o convenio, y que bueno, pues sirve para aclarar aspectos que no se podían recoger en la parte articulada. Sí, explanatory report o rapport explicatif, y que pues a veces ayuda mucho a la interpretación del articulado. Precisamente hemos podido ver antes que hay varios párrafos del 90 al 92 que están dedicados específicamente al artículo 13 y sobre ellos ya se ha hecho hace un momento una interpretación. Sí que me gustaría mencionar que
en su origen este artículo 13 está orientado en el reconocimiento de las perspectivas positivas de la modificación genética sobre el desarrollo del conocimiento del genoma humano. Pero también, esto es un aspecto claramente, diríamos, positivo, pero también en la mayor posibilidad de intervenir y controlar las características genéticas de los seres humanos. Lo que suscita la preocupación, suscitaba cuando se redactó y se aprobó, la preocupación por posibles usos indebidos y abusos en lo que se refiere, que es el último extremo, lo que quiso evitarse con este precepto. Nos tenemos que situar, como decía hace un momento, por unos instantes, en 1997, es decir, casi, bueno, veintitantos años después. A ver si consigo pasar. Bien, a ver. Sí, el sentido exacto del artículo 13, como sus posibles interpretación y modificación, es de gran trascendencia para los Estados que son parte en el Convenio de Oviedo. No olvidemos, Consejo de Europa, un organismo internacional en el que se unen Estados soberanos, que no pierden en ningún momento la soberanía hasta que deciden, claro está, vincularse a algún texto normativo que va a obligarle y va a limitarle pues, en ese aspecto específico, a diferencia de la Unión Europea, que es más global, más general. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que para los Estados parte, pues lo que signifique el artículo 13 del convenio no es nada indiferente, no es simplemente una propuesta de intentar desatascar, ¿verdad?, el contenido y el significado último de este precepto, sino que, claro, están obligados a aplicarlo, en su caso, sí, a hacer un desarrollo legislativo y que sea coherente con lo que realmente quiere decir el convenio, no con lo que hayamos querido nosotros interpretar de manera subjetiva, sino con lo que objetivamente podamos deducir, aunque no se haya dicho de manera explícita. Claro, ¿esto qué ocurre? Primero, habría que recordarlo, sobre todo pues, a los que no se mueven en el ámbito jurídico. Significa que, salvo en materia penal, que rige el principio de legalidad de los delitos y de las penas, los convenios y tratados tienen prioridad, estoy hablando de los del Consejo de Europa, pero es una cuestión general del derecho internacional, tienen prioridad respecto al resto del ordenamiento jurídico interno, es decir, del Estado que sea parte. Recuerdo aquí en la diapositiva que España es parte, firmó no solo aquí en Oviedo, sino que después ratificó pues, la fecha que aquí se indica de 5 de octubre de 1999 y se publicó poco después, ese mismo mes, en el Boletín Oficial del Estado. O sea que desde entonces forma parte, bueno, desde enero del año 2000, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y tiene prioridad sobre el resto del ordenamiento jurídico, tal y como nos señala la propia Constitución, si no recuerdo mal, en el artículo 96. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues significa que los convenios y tratados tienen esa prioridad y que, por consiguiente, son de aplicación directa. No como puede ocurrir, bueno, también la Unión Europea es de aplicación directa, pero bueno, a veces hay algunos matices que lo diferencian. Son de aplicación directa, salvo, claro, materias que requieran, pues por razón de motivos específicos, requieran un desarrollo particular. En segundo lugar, me gustaría destacar que las leyes no pueden ser, las leyes internas de ese Estado, del ordenamiento jurídico de ese Estado o parte, por ejemplo, España, no pueden ser contrarias al convenio. Significa también que no se puede derogar una ley porque si esa ley, claro está, hace referencia al convenio. No la podemos derogar por las buenas porque eso no es posible. Tiene prioridad el convenio sobre esa ley si es contradictoria con el convenio o no nos gusta, ¿verdad? Simplemente porque no queremos aplicar ahí el convenio. La única vía posible no es, por tanto, no cabe derogar una ley porque no nos convenza, siempre claro está que esté en consonancia con el convenio y, en fin, otra serie de matices que podría mencionar. Es que la única vía posible de que una ley
podamos modificarla, o sea, que habría que modificarla, es denunciando el convenio ante los órganos competentes del Consejo de Europa. Estos son palabras mayores. A veces pues ha ocurrido en nuestro país que pues había algún artículo que nos parecía molesto o que parecía molesto a otros y que pues señalaban pues que lo que había que hacer era denunciar el convenio, o sea, no irse por vías pequeñas, sino denunciar el convenio. Y claro, yo la verdad pues pensaba y decía a quienes planteaban esto, digo, hombre, es un Estado que ha sido la sede del convenio, que lleva el nombre de una ciudad española, que fue, digamos, pues, personas como Marcelo fueron, digamos, los que promovieron el desarrollo y la buena conclusión del convenio y todo lo que supone en el contexto internacional de una materia en biomedicina y derechos humanos, pues que se denuncie el convenio, pues eso nos llevaría a un nivel de estados, yo no sé, ¿verdad? No tengo clasificación para en qué grupo de estados se podría considerar España. Esto, como lo han hecho los juristas y se les ha explicado, pues lo han llegado a entender y, bueno, pues hay que buscar otras soluciones. No sería, por cierto, la primera vez que se denuncia un convenio, pero es algo muy, muy excepcional. Yo, como no... Sí, creo que estoy en el sitio. Esto, por tanto, sí, paso a la siguiente. Lo siento que vaya con estas cosas. Bien, ya en los primeros trabajos del Comité de Bioética del Consejo de Europa pues se estudiaron varias posibilidades para eliminar los obstáculos que podían presentar o que ya se veía, ya se percibía que podían presentarse en relación con el artículo 13 y la edición de genes. Y para ello se mencionaron varias propuestas. La primera de ellas, y esto fue aprobado por el Pleno del Comité de Bioética, del que ha dicho Jesús que soy miembro, la primera opción podría ser mantener la dicción, es decir, el texto del artículo 13 en su redacción actual. No tocarlo para nada, ni pensar en otra cosa por el momento. Estos organismos internacionales no quiere decir que tomen decisiones definitivas, sino que van dando vueltas, ¿verdad?, cuando hay materias complejas que pues van a requerir a lo mejor toma de posiciones, cambio de posiciones, pero, claro, no se hacen de la noche al día. A los organismos internacionales les caracteriza muchísimo la prudencia, que a veces se puede tomar como un obstáculo para la continuación de las actividades de que se traten. Pero, es algo que hay que contar con ello, no siempre, pero hay que contar con ello. La segunda opción era consensuar, ¿verdad?, intentar llegar a un acuerdo dentro del comité para luego trasladarlos fuera menester, como sí que lo fue, una interpretación más abierta del artículo 13, sin desconocer el riesgo de desnaturalizar su sentido legal actual, resulte o no satisfactorio. Sobre esto también se ha ocupado la comunicación anterior y ahora iré otra vez a esta segunda opción, que es la que ha estado siguiendo por el momento el Comité de Bioética para dirigirlo al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el máximo órgano, el Comité de Ministros de dicho organismo internacional. Y la tercera opción sería modificar el artículo 13 de modo que pudieran permitirse con los controles necesarios algunas intervenciones en la línea germinal humana, es decir, que se pudieran permitir, por ejemplo, con fines preventivos, terapéuticos frente a enfermedades graves o muy graves. Ahí habría el matiz que nos apuntaba antes Roger Campione de qué es lo que diferencia el enhancement, la mejora de la enfermedad. Pues puede haber ahí una línea difícil de cortar, pero si hablamos de enfermedades graves o muy graves como punto de referencia, pues la verdad es que la cosa se pone más fácil, porque va a ser siempre mucho más fácil definir o identificar, mejor dicho, una enfermedad grave o muy grave dentro de las tablas y criterios que tienen las sociedades médicas científicas, que a ver si aquello es una enfermedad leve o simplemente una ligera mejora, etcétera, solo para este ámbito.
y que, bueno, que aunque comporte, ¿verdad? Esta sería, insisto, la tercera posibilidad que estuvimos estudiando en el Pleno del Comité, aunque comporte la modificación del genoma del ser humano pendiente de nacer. Lo cual podría hacerse también. El Consejo de Europa y el propio convenio tiene sus instrumentos jurídicos adecuados, que es la vía del protocolo adicional. Ya he mencionado que la primera y más rápida experiencia de este convenio fue precisamente el protocolo adicional sobre la prohibición de la clonación reproductiva que se aprobó en enero de 1998. Es decir, aún había pasado un año desde que se presentó a la firma aquí. Así que, bien, pues esa podría ser. Y luego, pues se ha mencionado una cuarta, pero no es la que discutió y aprobó el Pleno, que sería suprimir el artículo 13. ¿Verdad? Pero la verdad es que se ha mencionado en ocasiones, ¿verdad?, en algunos debates, pero no ha tenido prácticamente seguidores porque no tiene mucho sentido, porque entonces nos quedamos totalmente sin instrumentos jurídicos para poder hacer frente a esta modalidad. Bueno, pues Tú me avisas. 5 minutos. Pues lo del Grupo Europeo lo dejamos para otro día. Pero bueno, a mí me importaba más porque aquí el convenio del Consejo de Europa, porque es una normativa jurídica que en casi, no recuerdo ahora, pero 30 y pocos estados europeos es norma vigente. Es decir, han firmado y ratificado el convenio sobre el convenio de derechos humanos y biomedicina. Bien, pues el Comité de Bioética ha tenido intensos debates a partir de esta primera toma de posición, ¿verdad?, de opciones que había, no era todavía definirse, ¿verdad?, pero se llegó, ¿verdad?, a las diversas posiciones que no tengo aquí todavía. A ver. Sí. Habría que mencionar que las actividades que se han realizado en relación con esto es, primero, de conformidad con el artículo 32, ¿está ahí? No, perdón. Sí. De conformidad con el artículo 32 del convenio, se procedió por parte del Comité de Bioética al reexamen del artículo 13 del propio convenio. Segundo, tras el debate mantenido y basándose en los comentarios de las delegaciones del Consejo de Europa, es decir, de los representantes de los Estados y de otros organismos y Estados que he mencionado, el Comité de Bioética concluyó que, teniendo en cuenta los aspectos técnicos y científicos de estos avances, así como las cuestiones éticas que plantean, consideraba que se daban las condiciones no se daban las condiciones para modificar las disposiciones del artículo 13. Sin embargo, estuvo de acuerdo en la necesidad de proporcionar aclaraciones, en particular sobre los términos preventivo, diagnóstico y terapéutico, y evitar interpretaciones erróneas de la aplicabilidad de la disposición relativa a la investigación. Bien, esto se encomendó a un grupo de trabajo del propio comité y que bueno, pues acabó elaborando un documento que fue aprobado por el Pleno del Comité y que pues se remitió pues a la Secretaría del Consejo de Europa, que es el máximo órgano unipersonal. Como no me va a dar tiempo a explicar mucho más, pues simplemente voy a mencionar qué temas fueron objeto de aclaración o de clarificación, porque lo que se hace en este documento de 2022, por cierto, es aclarar algunos aspectos del artículo 13, no modificarlo, no dejarlo tal cual, sí dejarlo tal cual, pero no tomar ninguna acción al respecto y todavía no proceder a su modificación porque se consideraba, en todo caso, prematuro, ¿verdad?, por falta de datos suficientes, de información suficiente sobre el progreso de la investigación relativa a la edición de genes a través de las técnicas del CRISPR-Cas. Bueno, pues se dan diversos criterios sobre el alcance en materia de investigación,
Paso al siguiente, que no voy a poder leer, pero la idea que domina en estas aclaraciones, en este documento del Comité de Bioética, es que siempre que se produzca la modificación del genoma de la descendencia se está en el artículo 13. Lo digo así, ¿verdad?, de manera muy esquemática, hay algún matiz, pero es así. En cambio, sí que abre muchas puertas, que ahora lamentablemente, pues por razón de tiempo no puedo explicar, que cómo se puede interpretar el artículo 13 que sea compatible con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos que no tengan, ¿verdad?, claramente ese resultado de la modificación del genoma de la descendencia. Yo creo que para el Estado, voy a continuar, para el estado actual de la ciencia se están abriendo, ¿verdad?, se abren aquí puertas para que se pueda seguir investigando, pero claro, dejando como último recurso, si es que en su momento se estima que es conveniente, que es necesario, más que conveniente, necesario, y viendo qué otras implicaciones puede tener en relación con la modificación del genoma humano, por tanto, pues pensar en la modificación del mismo. Pero yo creo que aquí sí que introduce muchas matizaciones que recomiendo pues a quien quiera acceder al documento, porque está abierto en Internet, hay que buscarlo, no obstante, y por consiguiente, pues se podrá ver realmente la riqueza de matices que se introducen en este documento clarificador, que todavía no ha sido sometido a la aprobación de los órganos políticos y estructurales del Consejo de Europa. Pues no voy a decir nada más, creo. Perdón, porque no voy a hablar del grupo de ética. Muchas gracias, Carlos María. Entonces, aunque estamos pasados de tiempo, lo que sí podemos es alguna pregunta, porque yo creo que seguro que hay alguna pregunta, siendo breves, y además tenemos la posibilidad, ahí piden 2 palabras. Si me permites, antes de que puedan intervenir, sí que me gustaría insistir en la idea de que todas esas actividades que ha realizado el Comité de Bioética del Consejo de Europa en relación con el artículo 13, como decía al principio, tienen trascendencia, porque estamos hablando de una norma que en 30 y tantos estados está siendo o puede ser objeto de aplicación, está en vigor, punto. Mientras que el grupo de ética, ya que no he dicho nada, he de decir que es un documento muy rico en el que cuya redacción también participé, porque entonces era miembro del Grupo Europeo de Ética. Es un documento muy rico, muy conceptual, ¿verdad? Yo cuando empezamos a trabajar dije, bueno, aquí nos tiraremos los trastos cuando tengamos que hablar de si la terapia génica, la línea germinal o la línea somática a través de las herramientas, como nos decía Luis, del CRISPR-Cas. La verdad es que creo que todos lo teníamos así un poco detrás, a ver cuándo llegaba ese momento para ver qué sucedía. Pero es que no llegó, porque se llegó a un nivel superior. Yo creo que desde ese punto de vista es un documento muy acertado. Este documento, ¿cuál es la finalidad de este tipo de documentos del Grupo Europeo de Ética? O como hay otros en la Comisión Europea. Es asesorar, como decía antes, a la presidenta, en este caso, de la Comisión Europea y al Colegio de Comisarios, es decir, a todos los comisarios, claro está, en primer lugar, los que están implicados con la investigación, ciencia de tecnología y en este caso de la edición de genes, pues con la agricultura, en fin, con el medio ambiente, etcétera. Y entonces, claro, los receptores, los destinatarios, pues es un documento que se les da para que reflexionen y puedan decidir si toman medidas políticas en relación con la materia que ha sido objeto de consulta al Grupo Europeo, a diferencia del otro. El Comité de Bioética normalmente presenta textos articulados que no tienen ningún valor normativo en esa fase, pero que se traslada a los diversos órganos del Consejo de Europa para que se apruebe una norma en la forma de convenio o tratado o en la forma de más soft, más ligera, no vinculante de recomendaciones o resoluciones. Y esto, pues yo creo que con esto podemos aclarar. Y la
verdad es que el documento pues, del Grupo Europeo va a un nivel superior, ¿verdad?, de la cooperación internacional, cosa pues, que el Comité de Bioética no tenía mucho que aportar más que el convenio como tal Comité de Bioética, pero este se mueve en el ámbito internacional, globalización, cooperación internacional de los Estados, creación de registros internacionales. Claro, todo esto era base voluntaria, con lo cual nos baja un poco las expectativas que se puedan tener, porque ya se mencionaba ayer y en estos días se ha mencionado que hay estados que no suelen firmar casi nada porque no les hace falta y además pues, son ellos los que obligan a otros a firmar lo que ellos quieren, como es el caso, ¿verdad?, de los 3 grandes estados que tenemos en el mundo: Estados Unidos, China y Rusia. Y estos no firman porque van a hacer lo que quieran, sí o sí. Y añadiríamos en relación con el convenio del Consejo de Europa, el convenio de Oviedo, el Reino Unido, que nunca quiso firmar y nunca la va a firmar. Ha habido otros estados que les ha costado reflexión, debates, como el caso de Francia, como nos ha mencionado antes Laurence Azou, y bueno, pues que se han ido incorporando, son muchísimos estados. Pero a nivel global, mundial, pues la cosa es todavía más complicada. Pero bueno, el caso es que yo creo que hay que ir dando pasos. Lo peor sería quedarse en el escepticismo, pesimismo y no hacer nada. Ahora sí, perdón otra vez por esta incursión, las preguntas. Luis. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Dos puntos te quería comentar para pedirte tu opinión al respecto de esto del artículo 13. En primer lugar, no existe un genoma humano de referencia al que tenemos que preservar y tenemos que evitar modificar, porque de hecho todos los que estamos en la sala tenemos un genoma distinto. Y todos nuestros hijos van a tener genomas distintos. Por lo tanto, digamos que ya de forma natural las modificaciones ocurren y han seguido ocurriendo y seguirán ocurriendo. Por otro lado, biológicamente hablando, y con independencia de la trascendencia que le queramos dar nosotros a los embriones humanos, los embriones de mamífero en general, sabemos modificarlos genéticamente desde hace exactamente 50 años. Rudi Jenisch, 1974. Es decir, que sabemos modificar embriones de mamífero desde hace mucho tiempo, pero sabemos también que no es gratuita esta modificación, que conlleva riesgos. Y estos son los riesgos que gestionamos pues, adecuadamente a nivel de laboratorio. Entonces, la pregunta mía del artículo 13, más allá de las vueltas que le queramos dar desde el punto de vista jurídico y los matices de cada palabra, que entiendo que es muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero yo como biólogo me pregunto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos o no queremos modificar los embriones humanos? Porque podemos, y a nivel técnico lo podemos hacer. Entonces, si existe la posibilidad de hacerlo y somos capaces de gestionar estos riesgos, pues explicitémoslo y que el artículo 13 no dé lugar a tantas interpretaciones. Vale, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ya lo decías tú mismo ayer, lo recordaste, ya lo sabemos, que no hay un genoma, ¿verdad?, modélico, sino que bueno, pues cada ser humano tiene su propio genoma. Por tanto, lo que queremos proteger es precisamente lo que nos caracteriza también, ¿verdad? No hay ningún ser humano idéntico a otro. Aquí yo no veo ningún gemelo monovitelino, pero eso no significa que tengamos que proteger de manera individual a cada una de las personas. Por tanto, esto. Luego tú me dices, claro, es que se puede hacer ya, ¿verdad? Y entonces, pues eso, lo vemos en la naturaleza, ¿verdad? No tenemos que... Eso es que está en la naturaleza. Claro, y también hay erupción de volcanes que matan personas, animales, vegetales. Tenemos otro tipo de catástrofes que tienen resultados parecidos. Pero aquí lo que estamos hablando, como tú lo apuntabas, es la finalidad humana. Y eso es una sociedad organizada, tiene que protegerse a sí misma dentro de esos individuos que a lo mejor, yo no estoy hablando de los científicos, no tengo ninguna pretensión de, digamos, poner ninguna tacha a nadie, pero todos los grupos profesionales, pues puede haber impaciencias, puede haber visiones distintas y la sociedad lo que tiene la obligación es de regular, pero claro, no entorpeciendo, ¿verdad?, no cerrando las puertas, sino orientando o organizando esos pasos. Y yo lo que pienso es que no podemos intentar dar un salto de aquí a allá
Sí, pero por de pronto científicamente no sabemos cuáles son esos pasos intermedios. Y los científicos estáis obligados muchas veces a dar pasos sucesivos porque sabéis dónde queréis llegar, pero no sabéis cómo. Y ese cómo son los pasos intermedios que hay que dar. ¡Jo, qué lata tener que estar haciendo esto! Pero claro, sin ese conocimiento intermedio no podemos llegar a ese objetivo. Pues aquí más o menos sucede lo mismo. No pongamos... algunos dicen puertas al campo, no pongamos trabas a la investigación seria, científica y digamos, responsable, ¿verdad? Autorresponsable o heteroresponsable, y ayudemos a que eso siga adelante, pero con prudencia. Porque, claro, ejemplos que se han hablado estos días de embriones, o de niños pues, que han fallecido, no voy a quitar lo de embriones, niños que han fallecido, ¿verdad?, con una enfermedad, pues ya sabemos lo que ocurrió en los años 90 con la terapia génica ex vivo y in vivo, el caso de los niños burbuja en Francia o aquel primer caso en Estados Unidos, todos murieron. Pero lo de los niños burbuja ha sido un gran éxito y viven, pero a los 6 meses ya no hablaba nadie de ellos. ¿Por qué? Porque habían muerto. Tú lo sabes mejor que yo, porque además tendrás mejor memoria que yo. Y aquel joven de 17 años de los Estados Unidos murió. Claro, no había habido ningún control previo de cómo se iba a hacer aquello y la Drug and Food Administration tuvo que intervenir para parar esa línea de investigación. O sea, que yo creo que tenemos que dejar de ser ingenuos. Cada uno tiene sus responsabilidades y también tiene derecho a defender sus intereses individuales de grupo o incluso pensando más generosamente en la colectividad. Pero claro, tenemos que regularnos entre todos. Y entonces yo creo que el artículo 13 pues me parece que simplemente que es prematuro modificarlo. ¿Por qué? Porque, por lo que nos explicabas ayer, ¿verdad? Se han abierto infinidad de puertas, tú nos lo decías, pero vamos a ver qué puertas tenemos que tomar y qué pasa si tomo esta puerta o tomo la otra. Esto va a ser un fracaso, aquí se va a morir una persona, aquí en otra, en cambio, parece que es muy prometedor. Pues tenemos que tener las cosas más claras. Y vosotros tenéis la obligación de informarnos. Precisamente tu conferencia de ayer me pareció acertada en eso, aunque la verdad es que nos dejó preocupados, a algunos por lo menos. A mí me dejó preocupado, es decir, ya esto, ¿verdad?, ¿cómo vamos organizando? O que lo tenéis que organizar vosotros, pero claro, tiene que haber una respuesta social, que le podemos llamar jurídica o legal, o de otro tipo, pero es eso. Yo no sé si he contestado a las cosas que me has preguntado. Muchas gracias. Sí, yo no sé si Marcelo. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, como siempre, tan ilustrativa y brillante, ¿verdad? Yo no pensaba intervenir, pero como lo habéis citado un par de veces, me parece que por la cortesía más elemental debes de hacerlo. Y también porque, bueno, navegué en ese barco durante muchos años. Hace 25 o 26 años ya presenté una enmienda al artículo 13, porque aunque haya sido yo el ponente, con la colaboración del CDBI, en aquel momento en la Asamblea Parlamentaria de la Convención de Asturias, de Oviedo, de lo que queráis, para mí es la Convención de Bioética y lo será siempre, y espero que se restituya ese título que se le quitó en su día. Yo planteaba que era suficiente con una sola palabra para corregir el gran error que tiene el artículo 13, porque no es posible que tú por un lado digas que está autorizada la aplicación de esas tecnologías con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos y luego añadas después del punto que siempre que no sea para modificar el genoma de la descendencia. Tendría que ser para modificar el genoma sano de la descendencia, porque en sí mismo la intervención terapéutica va para eliminar la patología. Es decir, si tú no eliminas la patología, entonces es cuando estás propiciando que se prorrogue en la descendencia. Pero si tú la haces sin modificar el genoma sano de la descendencia, me parece que era el texto correcto, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que en esos 5 análisis que hacéis o que habéis hecho, el último me parece que habéis hecho muy bien en desecharlo, es decir, el eliminar el artículo 13 quitaría un recurso muy positivo sobre el que, como muy bien Montoliu opinaba, pues se pueden buscar las posibilidades que sean, ¿no? Nada más, yo quería hacer esta consideración y tal vez pedirte que cuando subimos a los aviones, querido Carlos,
pues nos llevan los pilotos y no sabemos quién son. Nos llevan por todo el mundo o incluso en un tren. Pues pasa lo mismo cuando aprobamos alguna cosa o divagamos o debatemos sobre algunos de estos asuntos. No conocemos quiénes forman parte de estos comités y sería muy interesante. Yo los conozco muy bien porque viví con ellos y en ellos y tú lo sabes también. Y en ellos hay personalidades como tú que evidentemente les aportan. Sí, si tú recurres a tu modestia, yo recurro a mi conocimiento de tu personalidad jurídica y humana. Convendría que supiéramos quiénes participan en esos comités para saber si realmente los resultados finales son la consecuencia de un conocimiento fiable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Me parecen muy bien tus observaciones y te voy a contestar a ellas en la misma dirección. El artículo 13. Claro, ahí le faltó algo. Es que, claro, estamos hablando de 1997 cuando se firmó, que se fue redactando, ¿verdad?, y pasó por trámites posteriores por los distintos órganos del Consejo de Europa. Entonces, claro, pues aquí la cosa parece que ha quedado coja. Pero ya ha mencionado Pilar Nicolás el Código Penal español. El artículo 159, que recoge algo parecido, ¿verdad?, en paralelo de intervención genética, dice que con fines distintos a tratar enfermedades o grandes taras o grandes taras. Claro, el Código Penal no castiga el que lo haga con finalidad curativa o para eliminar o impedir graves taras. Lo prohíben los demás casos. En eso no se pronuncia. Por tanto, ahí queda abierto a lo que diga el resto del ordenamiento jurídico, que lo dice la Ley de Investigación Biomédica, que ha citado muchas veces Pilar, porque ya formó parte del grupo que redactó el borrador de esta ley, el grupo académico, ¿verdad?, antes de que interviniera otros órganos políticos y legislativos. Entonces, bueno, pues quedaría la cosa mejor. Pero claro, está ahí. Entonces hay que pensar fórmulas en las que yo pienso que hay que ir con prudencia, porque aquí no estamos hablando de otros aspectos, digamos, que puedan ser realmente peligrosos, que los pueda haber, que no afecten, que no estén relacionados directamente con el ser humano, pero sí que puede haber otros. Y luego no sé pero lo último que has dicho, porque no sé si me he saltado algo, lo último que has dicho es el de esos comités, cómo están formados. Esa pregunta me la hago yo siempre que voy a alguna reunión de algún comité, y aquí alguna presidenta de un comité de bioética de España pues tendrá la misma reflexión, probablemente, y otros, el Consejo Científico, en fin, todo lo que es un colectivo de personas que aparentemente pues son expertas, pues eso a veces ocurre y a veces no ocurre. Cuanto más grande es el órgano, pues es más difícil que ocurra que sean personas competentes en las materias. Un ejemplo puede serlo, y no tengo ningún temor en reconocerlo, es el Comité de Bioética del Consejo de Europa. Primero, porque son representantes de los Estados, somos representantes de los Estados. Y a veces pues nos tenemos hay algunos que sí que saben, otros que saben menos, otros que no saben nada, y como digo yo, van a Estrasburgo porque les han dicho que el codillo con chucrú es riquísimo, pero de bioética yo creo que aún no han aprendido la palabra. Pero bueno, quiero decir que es muy importante, y precisamente el Grupo Europeo de Ética varias veces menciona la necesidad, y si no recuerdo ahora si también el documento último que he citado del Consejo de Europa, del Comité de Bioética del Consejo de Europa, es que sean personas reconocidamente competentes, no de reconocido prestigio que decimos en España, que está eso muy devaluado, ¿verdad?, sino de reconocido prestigio. El Grupo Europeo de Ética es seleccionado por 3 antiguos grandes políticos de la Unión Europea, o sea, que no están en activos, por tanto, pueden garantizar mayor independencia. Y lo que se fijan, porque eso sí que somos independientes, se fijan en su trayectoria profesional, académica o del tipo que sea, pero claro, relacionado con la ciencia y la tecnología y la perspectiva ética y jurídica, ¿verdad?, porque son multidisciplinares, como ya sabes que son muchos colectivos. ¿Qué hace el Consejo de Europa en el Comité de Bioética? Publica la lista de asistentes a las diversas sesiones plenarias. Por lo menos podemos saber quiénes son, porque a veces ni te enteras. Con tanta gente que se acude, pues yo creo que más de 100 personas sí que acuden a cada plenario.
Y la verdad es que pues a algunos les sigues viendo en el tiempo, ves que sí que saben, otros ves que van aprendiendo y otros les ves un día, se han comido el codillo ese, con perdón de la vulgaridad, y se vuelven a su país porque cambian de legado a darle otra oportunidad culinaria. Bueno, perdón por el tono jocoso, pero es muy importante. Estoy totalmente también en esto de acuerdo contigo, Marcelo. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que dar paso a la mesa siguiente porque ya el tiempo nos coge, pero es un placer el poder escucharte aquí y haberte escuchado a lo largo de todos estos años en el Comité de Bioética. Gracias.